Bueno, ahora les voy a explicar el último ejercicio de trabajo práctico número 1 que se realiza de la forma que veníamos trabajando. Tienen que completar las tablas de las funciones, graficar y luego contestar unas preguntitas. En este caso les da de ejemplo f de x igual 2 elevado a la x. Esta función ya la tienen completa ustedes, la tenían que completar en un ejercicio anterior. Entonces, fíjense que lo que fui haciendo es reemplazar cada valor en la x. Por ejemplo, 2 elevado a la menos 2 me da un cuarto, que lo pueden expresar si quieren para graficarlo más fácil. Un cuarto recuerden que es 0,25, ¿sí? Entonces directamente pueden poner los valores en decimales. 2 elevado a la menos 1 les da un medio, que sería 0,5. Entonces les va a ser más sencillo graficarlo. Bueno, para 0 nos da 1, para 1 nos da 2 y para 2 nos da 4. Ahora lo mismo tenemos que hacer en la siguiente función. Fíjense que ahora está sumando en el exponente el valor. Entonces vamos a hacer el primer ejemplo, g de x igual 2 elevado a la x más 1. ¿Sí? Si yo reemplazo el primer valor que les dice para menos 2, ¿qué hago? G de menos 2 nos va a quedar igual a 2 elevado a la menos 2 más 1. Y para resolver esa cuenta, primero tengo que resolver el exponente. Entonces me va a quedar 2 elevado, menos 2 más 1 nos da menos 1, y hago esa cuenta. ¿Sí? 2 elevado a la menos 1 nos da un medio, que es 0,5. Si ustedes no quieren pensar mucho, agarran la calculadora, que seguramente es lo que van a hacer todos, hacen 2 elevado, y entre paréntesis el exponente, menos más 1. Cierran el paréntesis y les da 0,5, ¿sí? Les da lo mismo. Bueno, así van a completar cada valor de la tabla, ¿sí? Para la siguiente función es lo mismo, pero en el exponente dice menos 2, entonces hacen vamos a hacer el primero, h de menos 2, hacen lo mismo, la función era 2 elevado a la x menos 2. 2 elevado a la x, en este caso que vale menos 2, menos 2. Entonces hacen 2 elevado a la menos 4. Y en la calculadora hacen, si quieren hacer directamente 2, menos 2, y cierran paréntesis, les da 0,0625. Vamos acá, nos dio 0,0625. Si esto es re cerquita del 0, ¿sí? Entonces acá completan, en este caso, 0,0625. Y bueno, así una vez que completan todas las tablas, las grafican. Como en este caso que está graficada 2 elevado a la x. Pero bueno, yo se las grafiqué acá. Vamos a borrar lo que nos sirve. 2 elevado a la x es la que les da de ejemplo, que sería esta. Esta es 2 elevado a la x. La segunda, que es 2 elevado a la x más 1, se las grafico ahora si ya la tienen para fijarse cómo les queda. A ver, acá es más 1. 2 elevado a la x más 1 sería la verde. Y la última que les hacía graficar era 2 elevado a la x menos 2, que sería la celeste, ¿sí? Esta sería la celeste, la última. Una vez que tienen las tres funciones, ¿sí? Que serían estas tres, les pregunta de qué manera modifica el valor b en la gráfica. El b es el exponente, fíjense que en este caso era más 1, en este otro caso era menos 2. Entonces, esta es 2 elevado a la x más 1. Esta otra función es 2 elevado a la x, que no tendría nada, o sea, sería 0, el valor b. Y esta última, 2 elevado a la x menos 2. ¿Qué hace la función? Es la misma, pero se desplaza horizontalmente sobre el eje
X, ¿sí? Es como que se va trasladando sobre el eje X. Otro ejemplo, si yo tuviese 2 elevado a la X más 7, fíjense que la función se mantiene igual, pero se va desplazando sobre el eje X. Lo que hace es modificar horizontalmente, desplazar horizontalmente a la función, ¿sí? Entonces el valor de b desplaza a la función de manera horizontal. Pero por ejemplo, esta función, les voy a aclarar acá, es la que inventé recién, es 2 elevado a la x más 7. Fíjense que yo le agregué un más 7, pero se desplaza de manera negativa, ¿sí? Entonces, cuando el valor de b es positivo, se desplaza hacia la izquierda. Y cuando el valor de b es negativo, como en este caso, les voy a mostrar la función que es. En este caso, esta función es 2 elevado a la x menos 2. Es negativo, pero se desplazó 2 unidades hacia la derecha, ¿sí? Ese es el desplazamiento de la función cuando le sumo un valor al exponente o le pongo un valor restando, ¿sí? Se desplaza horizontalmente. Entonces repasamos. La función de la forma a elevado a la x es una función exponencial porque, como habíamos dicho, la variable está en el exponente. ¿Qué características tiene? La función tiene asíntota horizontal en i igual a 0. Fíjense todas estas. Todas estas funciones son de la forma de un número elevado al exponente con variable y se van acercando al eje X, o sea que tiene asíntota en i igual a 0, asíntota horizontal. ¿Qué otra característica? El valor de k de la función modifica el valor de la ordenada al origen. Es lo que habíamos dicho hoy. Si yo pongo, por ejemplo, vamos a sacar estas, así repasamos lo último. Si yo tengo 2 elevado a la x y hago 2 elevado a la x más 1, ¿sí? Lo que hago es modificar a la ordenada al origen, ¿sí? Esta es la ordenada al origen, se modifica. Si pongo un valor negativo, 2 elevado a la x menos 4, por ejemplo, se modifica la ordenada al origen, pero baja, ¿sí? Se traslada sobre el eje y. Y lo que vimos recién, si le pongo un valor, ¿sí? Partiendo de 2 elevado a la x, si le pongo un valor que suma o resta en el exponente, como en los casos que hicimos recién, la función se traslada horizontalmente sobre el eje x, ¿sí? Esas son las características de la función. Y otras características que vimos, que si el k es positivo y el a es mayor a 1, la función crece. Por ejemplo, en estas las funciones crece porque el k es positivo y el a es mayor a 1. En cambio, si el k es negativo y el a es mayor a 1, la función decrece. Si el k es mayor a 0, o sea que es positivo, y el a está entre 0 y 1, la función decrece. Y si el k es negativo y la función tiene a entre 0 y 1, entonces la función crece, ¿sí? Si yo sé estos valores, directamente no necesito graficarla para saber si crece o decrece, directamente me fijo en eso. Y para terminar, bueno, les explica cómo se desplaza la función, que es lo que recién les expliqué, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos la función 3 elevado a la x. En este caso el c es 0 porque no hay ningún número que sume o reste en el exponente. Entonces no tiene corrimiento y la asíntota horizontal en este caso es igual a 0, ¿sí? La segunda función es 3 elevado a la x más 1. El c en este caso es 1 y se desplaza una unidad hacia arriba, que sería la función roja. En el último caso tenemos 3 elevado a la x menos 1, entonces el c es menos 1 y la función se desplaza una unidad hacia abajo, que sería el color turquesa, la función de color turquesa. La asíntota horizontal en este caso, fíjense que es esa recta que pasa por i igual a menos 1. O sea que el valor de c, el valor que suma o resta luego de la función exponencial, es la asíntota horizontal.
Y por último, les hace una combinación de corrimientos. Cuando tenemos un número que resta o suma en el exponente, la función se corre de manera horizontal en vez de vertical. Y tenemos tres ejemplos. Si la función es 3 elevado a la x, bueno, en este caso el b es 0, no tiene corrimiento. En cambio, si la función es 3 elevado a la x más 1, el valor de b es el menos 1, o sea, cambia de signo y se desplaza hacia la izquierda. Es lo que les decía hoy. Para hacerlo, para recordarlo más sencillo, si el valor que tenemos en el exponente está sumando, la función se corre hacia la izquierda. Y si está restando, la función se desplaza hacia la derecha. Esa unidad, ¿sí? En este caso, como es 1, se corre una unidad hacia la derecha. Y la actividad 5 es muy sencilla, tienen que completar, teniendo en cuenta lo anterior, cuál es el b y cuál es el corrimiento. Les voy a hacer uno de ejemplo. En este caso el b es menos 5, ¿sí? Recuerden que cambia. Acá, por ejemplo, es x más 1, entonces el b es menos 1. Entonces va a ser menos 5 y el corrimiento va a ser de 5 unidades hacia la izquierda. Entonces así completan todos. Cuando es negativo, como en este caso, es 3 positivo y son 3 unidades hacia la derecha. Así completan toda la tabla. Bueno, seguimos repasando. Esto sí creo que es lo último. Se hizo medio largo el práctico. El k, recuerden que es el número que acompaña multiplicando a la función. En este caso es 2. El a es el número que está en la base del exponente de la variable. Sería 4. El b es el número que suma o resta en el exponente, en la variable. Sería 2. ¿Sí? Recuerden que cambia de signo en el exponente. Y el c es el número que suma o resta al final de toda la función. En este caso es 1. Entonces, como conclusión dice que como el k es positivo y el a es mayor a 1, ¿sí? O sea, el k es positivo y el a es mayor a 1, entonces ese dato nos da que la función va a ser creciente. Y además tenemos que el b es igual a 2, o sea que la función tiene un desplazamiento o un corrimiento de 2 unidades hacia la derecha, ¿sí? Y el otro desplazamiento que tenemos es este más 1. Este más 1, recuerden que modifica el valor de la ordenada al origen y la desplaza de manera eh, vertical. Acá está mal, no está bien. La desplaza de manera vertical una unidad hacia arriba y esto corresponde con la asíntota horizontal, ¿sí? Bueno, teniendo todo en cuenta esa tabla, hacen lo mismo para esta función. Se fijan cuál es el k, cuál es el a, cuál es el b y cuál es el c, ¿sí? Recuerden que el b siempre cambia el signo acá. Y luego tachan la opción incorrecta. Entonces, si se fijan, si el k es en este caso positivo, bueno, tachan negativo. El a está entre 0 y 1 porque es 0,5, entonces tachan la opción incorrecta. Esta la tachan y así van completando el último ejercicio, que es como un ejercicio que reúne todo lo que hemos trabajado. Y en este caso los corrimientos. Con eso terminan el trabajo práctico número 1.